Porque el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, tuvo que adoptar medidas a partir de la reacción que se produjo de los resultados de las primarias. Milei apareció con una buena performance y esto generó movimientos en los mercados. A nivel internacional cayeron la cotización de las acciones argentinas y obviamente repercute rápidamente en una economía que está muy debilitada en estos momentos, producto obviamente de la sequía, de la falta de divisas. Ya estamos con Ricardo Couchot, a quien le agradecemos muchísimo la presencia aquí, analista bursátil de Leiva Hermanos. Bienvenido. Gracias, Fernando. Lunes complicadísimo, sin dudas, ¿no? Lunes intenso. Sí. Bueno, vamos a arrancar en principio con el dólar ilegal, que es el dólar blue, que bueno, es un dólar que tiene que ver más con el movimiento de cuevas, pero que repercute e impacta finalmente en la economía de todos los argentinos, porque con ese dólar blue es el cual se utiliza para la remarcación. Vamos a ver en las imágenes justamente cómo ha cerrado en el día de hoy este dólar blue, 665 pesos. Tras las PASO subió un 13.22%, no subió en comparación con la devaluación del peso argentino, pero bueno, allí vemos, incluso llegó a trepar casi a los 700 pesos en las cuevas hoy en Buenos Aires, Ricardo. Estamos hablando de un dólar ilegal que no tiene que ver obviamente con los mercados bursátiles, pero que marca un poco la temperatura de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Sí, esto es así. Todas las cotizaciones de los dólares alternativos, tanto el ilegal como es el blue, como los legales, como son el contado con liquidación y el MEP, ¿sí? Mostraron una suba bastante importante. El MEP cerró en torno a los 630 y pico, 640 pesos, una suba de 85 pesos, también es cerca de un 13-14%. Y el contado con liquidación, que es un dólar puesto en el exterior de manera legal, cerró cerca de 655. Vamos a pedir la placa justamente de las cotizaciones, del cierre, de lo que ha sido el cierre oficial. ¿Por qué se da todo esto? Ahí vemos dólar Banco Nación con la cotización con un 22.45% de aumento, bueno, el blue con el 13.22, el dólar turista también, que se modifica a partir del dólar oficial con un 22.45% de aumento, contado con liquid con un 15.90%. Esto tiene que ver más con los mercados, como el MEP, que también ha tenido una suba inferior al oficial en el 14.41%. Este es el panorama de hoy. ¿A qué obedece todo este hecho de la caída de los bonos en el exterior, bonos argentinos en el exterior, toda esta repercusión? Se habla de el efecto PASO y obviamente la performance que ha tenido Milei. ¿Puede afectar de esta manera esta economía argentina? Sí, sin lugar a dudas, en el día de hoy, si bien, como bien dijiste, tuvimos una suba menor que la del dólar mayorista, sí que subió un 22%. Esto quiere decir que la brecha un poco inclusive hoy se achicó, ¿sí?, entre el mayorista y los dólares alternativos. Sin lugar a dudas, esto respondió a la incertidumbre que generó un resultado no esperado, ¿sí? Los mercados y las personas en general estamos acostumbrados a las certidumbres y a tratar de tener previsibilidad. Y ante hechos que por ahí son sorpresivos o están fuera de lo esperado, al menos por el consenso general, hay movimientos extraordinarios. Hoy el mercado empezó muy para abajo, con los bonos argentinos del Estado argentino cotizando muy fuerte para abajo. Lo mismo las acciones, ¿sí?, argentinas, tanto en Nueva York como en el plano local. Con el correr del día se fueron acomodando un poco las cotizaciones y las acciones quedaron en bajas, pero inferiores de la baja inicial. Algunas inclusive cerraron en positivo, pero los bonos sí cerraron fuertemente negativos, con bajas de entre el 4 y el 8% anual. ¿Había ocurrido con anterioridad un hecho de estas características o similitud? ¿Tenemos algún antecedente de un impacto, de un resultado de una primaria que impacte tan de lleno en las cotizaciones? Sí, de hecho tenemos un antecedente relativamente cercano en el tiempo, en las PASO de agosto de 2019, después de conocerse el resultado, ese lunes después de las PASO, el mercado, puntualmente hablando del mercado de acciones, tuvo una caída muy fuerte de aproximadamente el 35% medido en pesos, el índice Merval, que es el promedio de las acciones más líquidas de Argentina, y de
en torno al 45% del merval medido en dólares. ¿Y por qué en aquel momento fue tan impactante en 2019 y en este no impacta tanto? ¿Cuáles son las variantes o hechos que son distintos 2019 de 2023? Bueno, un poco tiene que ver con cómo llega el mercado, ¿sí? El mercado, cómo llega a una elección y a otra. En aquel momento el mercado tal vez llegó, podremos decir, hasta cebado, ¿sí? Muy comprado. Los bonos cotizaban a paridades de 100, es decir, un bono valía $1, ¿sí? Hoy un bono del Estado argentino vale entre 30 y 40 centavos de dólar, ¿sí? Las acciones estaban en un nivel bastante más alto, medidas en dólares, ¿sí? Esto quiere decir que a estas elecciones paso el mercado llegó un poco con menores expectativas. Bien. ¿Qué nos depara los próximos días? Porque estamos en un escenario, digo, tras las elecciones hay una definición de quiénes son ahora los candidatos, pero el mercado demora en adaptarse, en bueno, esta inercia de caída de acciones y también de devaluación, demora un poco en adaptarse. ¿Qué podemos esperar para los próximos días, teniendo en cuenta que todos miramos el dólar porque luego repercute en la canasta, en los productos que compramos en supermercados, en nuestra vida diaria, digamos? Así es. Si bien entendemos que esta puede ser una sobrereacción o una primera reacción inicial, la realidad es que el camino hasta octubre es muy largo, ¿sí? Seguramente se vayan a ir dando precisiones y variantes en las perspectivas políticas de aquí en adelante. La devaluación fuerte y la suba de la tasa de interés es una primera reacción del gobierno, seguramente un poco de cara al acuerdo o esperando el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Eso debería traer un poco de alivio a las reservas internacionales, que hoy en día es un punto muy estresado de la economía argentina, ¿sí? Pero sin lugar a dudas que subas de estas magnitudes en un precio tan relevante para la economía argentina como es el dólar, implica mayores subas de precios en adelante. Entonces, claro, nosotros entendemos que el último dato de inflación, si bien mañana se da el del mes de julio, el dato del mes de junio puede haber sido un poco un oasis en el medio del desierto de la inflación, en estos meses por lo menos, sin ser apocalíptico ni mucho menos. Pero tenemos que estar preparados para tener niveles de inflación altos en los próximos meses. Lo último, se habla de medidas que adoptaría el Ministerio de Economía de la Nación tras estas elecciones para de alguna manera sostener, contener el mercado. ¿Se conoció algún trascendido? Porque se hablaba de dólar Qatar, una disminución de los impuestos, había dando vuelta alguna de las versiones sobre posibles medidas. ¿Hay alguna información en torno a eso? Sí, a priori alguna medida del Banco Central bajando alguna de las retenciones o percepciones, ¿sí? A cuenta de los impuestos, digamos, que rigen sobre los dólares, el dólar turista, dólar Qatar, eso haría bajar un poco el precio. Sí, en lo relativo al MEP, al dólar MEP, se estableció una nueva regulación en la tarde de hoy, la Comisión Nacional de Valores, que la publicará mañana en el boletín oficial, que tiende un poco a limitar las operaciones de cierto monto, ¿sí? Se puede seguir operando sin límites de cantidad y sin problemas, pero para ciertos montos de operaciones, alrededor de 25 millones de pesos por semana, se puso un límite, ¿sí? Esas normas apuntan un poco a tratar de reducir la volatilidad. Ricardo Couchot, muchísimas gracias, Leo Hermanos, agente bursátil. Bueno, obviamente que va a ser un tema que vamos a seguir muy de cerca porque aún resta mucho camino hacia octubre y habrá que ver si las medidas económicas que se adoptan del Gobierno Nacional logran contener esta situación que, como decíamos, impacta directamente en la mesa de cada uno de los argentinos. Muchas gracias. No, por nada.